Tenemos para hacer esta prueba una fuente de tensión continua de 9 volt, una batería. Tenemos una resistencia y un capacitor. Y la idea es la siguiente: vamos a hacer una conexión de forma tal que el capacitor se cargue a través de la resistencia. Como este punto A positivo lo ponemos de color rojo, este punto A negativo, entonces lo ponemos de color negro. Y vamos a unir entonces la resistencia con el capacitor. Bien, la idea de esto es la siguiente. El capacitor va a arrancar descargado y a medida que pase el tiempo va a circular corriente a través de la resistencia que va a cargar el capacitor, y va a llegar un momento en el que la tensión del capacitor va a llegar muy cercana a los 9 volts. Entonces, vamos a poner valores. Al capacitor le pusimos 1000 microfarad y en este momento tenemos una resistencia que está en el orden de 1000 ohm, o sea, 1K. Para poder ver la carga, vamos a usar un osciloscopio, una función muy básica. Colocamos entonces el osciloscopio para poder hacer la medición con el pin de tierra. Y por otro lado, vamos a ver la tensión que hay en el capacitor. Entonces, ¿qué nos va a ir mostrando esto? Nos va a ir mostrando, ¿sí?, la curva de carga del capacitor en función del tiempo. A nuestro osciloscopio lo vamos a poner lento, como estamos cargando 1000 microfarad con 1K, es un tiempo, digamos, apreciable. Entonces, la base de tiempo, cada división del osciloscopio le ponemos un segundo. Cada rayita esta va a ser un segundo. Si ejecutamos, vamos a darle tiempo para que proceda esto. Vamos viendo el tiempo que corre arriba y ahí vemos la curva de carga. Es una curva de que, matemáticamente hablando, tiene una componente que tiene que ver con E a la X, E al tiempo, en este caso. Da esa forma exponencial. Lo vamos a hacer de vuelta. Vemos corriendo el tiempo, 3, 4 segundos, 5 segundos, ahí nos muestra, ¿sí?, más o menos en unos 5 segundos ya llegó bastante cargadito nuestro capacitor. Si yo le cambio el valor de la resistencia y en vez de 1K le pongo 5K, por ejemplo, va a tardar 5 veces más en llegar al mismo valor. Así que vamos a ver que va cargando más lentamente. Ahí se lo ve. Si en vez de poner 5K le pongo un valor más pequeño, por ejemplo, vamos a poner en ohms 10 ohms, muy, muy cortito, es decir que se va a cargar muy rápido. Cuando lo mandamos a ejecutar, esa curva que estamos viendo no la vemos. Prácticamente es un flanco muy abrupto. En realidad está la curva, pero no se la ve con detalle ahí. Bueno, volvamos a los valores más grandes. Si nos ponemos, por ejemplo, con un valor muy grande, nos ponemos con 1 megohm, o sea, 1.000.000 de ohm, y le damos, lo que va a pasar es que va a cargar muy lentamente. Y al cargar muy lentamente, parece como que fuera una recta. En realidad no es una recta, sino de que lo que está sucediendo es que el tiempo es muy largo y se aproxima, pero no es lineal, sigue siendo exponencial. Lo dejo corriendo y vemos con el tiempo cómo va subiendo su valor y va a seguir subiendo hasta llegar a los 9 volts correspondientes. Pero claro, ya van 30 y pico de segundos, ¿no? Van 40 segundos. Y esto tiene que ver con que muy grande el valor de la resistencia, mucho más tiempo tarda. Bueno,
Entonces, el producto R por C es lo que me está dando el tiempo. Pasa lo mismo si en vez de achicar la resistencia, modifico el capacitor. Si achico el capacitor, se carga mucho más rápido también. Bueno, lo detenemos y vamos a volver a algún valor más corto en el tiempo como para que lo podamos apreciar. Volvemos, por ejemplo, ahí a un K. Y ahí tenemos entonces nuestro circuito funcionando. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Cuando se va cargando el capacitor, en la resistencia cada vez cae menos tensión. Cuando el capacitor está vacío, tiene 0 volt, los 9 volt caen en la resistencia. Y como se cumple la ley de Ohm, pasa una corriente importante. Cuando el capacitor se empieza a cargar, tiene 1 volt, 2 volt, 3 volt, 5 volt, lo que fuera, la resistencia le va restando tensión. Es decir, si acá caen 5, acá van a caer lo que falta para llegar a 9, 4. Y si cae menos tensión, entonces va a pasar menos corriente, con lo cual cada vez se va haciendo más largo el tiempo. Es como que a medida de que va llenando el vaso, vas cerrando la canilla. Entonces, si al principio se hubiera desbordado, ahora como va cayendo de a gotita, tarda más tiempo. Eh, entonces, lo que tenemos es una curva exponencial. ¿Cómo haríamos para tener una curva que no sea exponencial, sino que sea recta pura? Tendríamos que hacer que acá en vez de una corriente variable, sea una corriente constante. Hay que poner una fuente de corriente. Yo pongo una fuente de corriente constante de, por ejemplo, 10 mA, y los 10 mA en forma constante le llegan al capacitor, entonces la curva va a ser lineal.